Nos encontramos con el doctor Alba. Él nos va a aclarar el tema del caso Armengol, específicamente cómo es que está siguiendo este proceso y qué es lo que se ha anulado. Es importante, a efectos de que la opinión pública tenga un criterio cierto de lo que viene ocurriendo, informar conforme vienen sucediendo los hechos y no en todo caso pretendiendo desinformar o crear una falsa opinión en el pueblo. Lo primero que debemos de saber, y le agradezco la pregunta porque es importante entender esto, lo primero que debemos de entender es que esta sentencia de condena que tiene fecha 31 de julio del año 2014 y mediante la cual se exterioriza una condena contra Armengol Saucedo Castillo como autor del delito de difamación agravada en agravio de Johnny Rocío Aquise Díaz y en la que se le ha impuesto nada menos que 3 años de pena privativa de libertad, 150 días multa y la obligación de cancelar 100.000 nuevos soles por concepto de reparación civil, no es sino un juicio de reproche, no es sino una condena para quien ha delinquido y para quien de una u otra manera se atrevió a imputar un delito, en este caso a la hoy querellante señora Johnny Rocío Aquise Díaz, a quien incluso llegó a sostener que había generado un tráfico de influencias, denigrando no solamente el honor, la majestad, y la dignidad de esta persona, hoy querellante, sino además denigrando el ámbito del Poder Judicial a quien tildó de corrupto. Fíjese, uno de los extremos de esta sentencia de condena, y me refiero a la página 11 de la misma, sostiene enfáticamente que el acusado no ha negado los hechos, es decir, estamos frente a un suceso en el que el hoy sentenciado señor Armengol Saucedo Castillo ha reconocido su delito. Esta sentencia, que aún está vigente, pone en evidencia algo que es importante sostener. El proceso aún sigue vigente y este señor Armengol Saucedo Castillo tiene una condena que aún sigue vigente por haber cometido un delito. ¿Cuál? El delito de difamación en agravio de la señora Johnny Rocío Aquise Díaz. En consecuencia, se hace mal, se crea no solo malestar, se desinforma a la opinión pública y me llama poderosamente la atención de que quien lo hace es nada menos que un abogado diciéndonos que el proceso ha sido declarado nulo. El proceso no ha sido declarado nulo, el proceso sigue vigente y el proceso tiene una sentencia de condena contra el hoy señor Armengol Saucedo Castillo. Lo segundo que habría que aclarar entonces, ya con este antecedente, es ¿qué es lo que ha sido declarado nulo? Todos sabemos que dentro de los procesos judiciales las partes tienen el derecho a recurrir a una instancia plural. Pues bien, el condenado interpuso un recurso de apelación respecto a esta sentencia para que la misma sea revisada por la instancia superior. Me refiero a la primera sala penal de apelaciones de la libertad. Cuando el expediente llega a la primera sala penal de apelaciones, evalúan el concesorio de la apelación, evalúan el plazo en el cual él había interpuesto su apelación y se percatan con que la apelación la habían interpuesto tiempo posterior o más allá de los 5 días que regula la ley para interponer el recurso de apelación del momento en el que se dio la lectura de la sentencia. Esta lectura de la sentencia tuvo 2 momentos. Una en la que se leyó únicamente el fallo y luego se suspendió para que en una fecha próxima se pueda leer la sentencia integralmente. A esa audiencia señalada para dar lectura integral de la sentencia, el hoy condenado no asistió. Cuando la sala hace el primer análisis sobre el cómputo, lo que dice es, este cómputo tiene que hacerse desde esa fecha en la que se iba a realizar la lectura integral de la sentencia. Haciendo el cómputo respectivo, entonces, esta apelación evidentemente era extemporánea. Este recurso impugnatorio era evidentemente extemporáneo. Esto motivó entonces que la sala declarara nulo el concesorio de la apelación y declarara consentida y firme esta sentencia de condena. Frente a esta decisión, los abogados del hoy condenado señor Armengol Saucedo Castillo, y me refiero a quien funge hoy como su abogado defensor, interpuso algunos recursos o algunos remedios procesales como apelaciones,
¿Cómo? Casaciones que evidentemente fueron rechazadas de plano porque nuestra legislación procesal penal no contempla esos recursos respecto a decisiones que no versan sobre el fondo del asunto, sino en este caso sobre un concesorio o, en todo caso, sobre la inadmisibilidad en el concesorio de la apelación. Esto ya ponía en evidencia entonces un desconocimiento total del contexto jurídico procesal penal por parte de los abogados de Armengol Saucedo Castillo. Lo que ha sucedido es que luego de haberse denegado todos esos recursos, todos esos remedios procesales, pues con el criterio que obviamente corresponde a una parte en el proceso penal que se ciñe y que es respetuosa de las decisiones jurisdiccionales, la empresa entonces, en este caso concreto, la señora querellante en este caso concreto, asumió, porque así lo había resuelto, porque así lo había decidido la sala, que esta sentencia se encontraba firme. Insisto, porque la empresa y porque en este caso particular la señora querellante son respetuosos de las decisiones jurisdiccionales, es que se sumó con absoluto criterio que la resolución condenatoria, que la sentencia condenatoria había quedado firme. Y esto explica el porqué de las decisiones posteriores a estas decisiones. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que el señor Armengol Saucedo ha planteado no un recurso de nulidad, sino un pedido de nulidad. Y ese pedido de nulidad tenía como fundamento que la sala había equivocado el cómputo del plazo, que no debería de hacerse desde esa segunda fecha de lectura integral de la sentencia, sino que debería de hacerse desde el momento de la notificación procesal al domicilio, en este caso, del sentenciado. En consecuencia, lo que ha sucedido es que la sala ha enmendado su criterio y ha hecho un cómputo distinto al que primigeniamente había hecho. Y esto es lo que ha generado, ¿no es cierto?, una decisión de la sala declarando nula su propia resolución que declaraba inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación de esta sentencia de condena. En conclusión, 1. La sentencia que condena a Armengol Saucedo Castillo sigue vigente. 2. El proceso penal sigue en trámite. Y 3. Lo único que se ha suscitado es simple y llanamente un concesorio de apelación para que esta sentencia de condena sea vista en segunda y última instancia en la Sala Penal de Apelaciones. Insisto, en un proceso en el que el propio condenado, en un proceso en el que el propio querellado ha reconocido su responsabilidad penal. En consecuencia, es importante que la opinión pública conozca estos hechos, porque esto no es un capricho, esto no es un antojo, esto es simple y llanamente recurrir a la justicia a efecto de que se sancione a una persona que ha delinquido, a una persona que no ha tenido el reparo alguno en imputarle un delito, en este caso a la señora Johnny Rocío Aquise Díaz, a una persona que no ha tenido ningún reparo en menoscabar la dignidad o la majestad del Poder Judicial. En consecuencia, estamos nosotros confiados de que esta sentencia de condena va a ser confirmada en todos sus extremos por la Superior Sala Penal de Apelaciones y evidentemente esto tendrá que trascender a la opinión pública y tendrá pues que en todo caso dejarnos una gran lección. 1. No tenemos por qué deformar la información, no tenemos por qué malinformar a la opinión pública y en todo caso estas palabras simple y llanamente tienen el propósito de poner las cosas en el lugar que corresponden y cómo están. Solamente quisiera acotar algo a lo que acabo de expresar. Este pedido de nulidad, que es lo que ha generado, ¿no es cierto?, estas decisiones que hoy nos convocan a esta entrevista, no fue corrido el traslado a nuestra parte. Es decir, en ningún momento la Superior Sala de Apelaciones nos dijo, este señor ha deducido una nulidad, ¿qué tienen que decir ustedes? No nos corrieron el traslado de esa nulidad y no nos dieron el derecho de poder opinar respecto a la resolución que luego hoy tanto comenta la parte querellada, la parte sentenciada, la parte condenada. Esto simple y llanamente para poner en evidencia que aún en esas condiciones la empresa, aún en esas condiciones, la señora querellante es respetuosa de las decisiones del Poder Judicial. En consecuencia, estamos nosotros tranquilos y atentos para que este proceso en segunda instancia pues, sea confirmado, porque eso es lo que el imperio de la ley manda.